A través de esta emisora presentamos el programa Una luz en el camino, en la conducción de la hermana Oyarzo. Bienvenidos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Saludamos a todo el personal de esta prestigiosa radio, que el Señor lo bendiga, el dueño, el director de esta radio, que llega, ¿verdad?, a muchos lugares. La Biblia es digna de confianza. ¿Es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor que Cristo escribió con puño y letra y su propia sangre. Un mapa, ¿verdad?, que nos alumbra el camino y nos lleva a puerto seguro para no extraviarnos, para no zozobrar. La Biblia se demoró un lapso de 1500 años para escribirlo. 40 autores, legisladores, profetas, pescadores, médicos, sacerdotes. Por ejemplo, Moisés no conoció a Juan. Elías no conoció a Pablo. Habacuc no conoció a Pedro. Moisés, por ejemplo, no conoció al profeta Elías. Pero, ¿sabe usted que estos hombres, en el momento de empezar a escribir la Biblia, que duró 1500 años, es como que se hubieran mandado una carta, se hubieran llamado por teléfono o se hubieran mandado un WhatsApp? ¿Sabe usted que ninguno de ellos se contradice? Porque había una persona mayor, estaba el Espíritu Santo inspirándolo. Toda la Biblia es inspirada, útil para corregir, para instruir, enseñar, para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. En el capítulo de Daniel 2 vemos 10 imperios que gobernaron el mundo en su época. Antes, ¿verdad? Antes de esto, ¿verdad?, antes que llegue Colón a América. Colón llegó a América en el año 1442. En esa época la ciencia decía que la tierra era cuadrada, que era achatada, que era alargada y que estaba sostenido por Hércules, que estaba sostenido por muchas tortugas, que estaba sostenido por un barco que se sumergía debajo de las aguas y luego subía. Si la ciencia enseñara eso hoy sería motivo de burla, sería motivo de burle. Pero sin embargo, cuando Cristóbal Colón, ¿verdad?, habilitó sus 3 carabelas, nadie creía en el viaje al puerto de Palo de Colón. Solamente la reina Isabel vendió todas sus joyas para financiar el viaje de Colón. Cuando llegó al puerto de Palos, Colón dijo: tierra, tierra. Colón le demostró a toda la humanidad de ese tiempo que la tierra es redonda. ¿Quién lo decía? La Santa Biblia. La Santa Biblia decía que la tierra era redonda. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el libro de Job que está sentado en el círculo de la tierra y a nosotros nos ve como langostas. Dice que la tierra está afirmada sobre nada. Cuando tú
Lees, por ejemplo, un libro de historia, te informas mejor de la historia de tu país. Cuando lees un libro por ejemplo, de lenguaje, escribes mejor, lees mejor, pones los acentos mejor, aprendes a leer mejor, donde aprender a bajar la voz, a adelantar la voz, ¿verdad? Cuando lees un libro de geografía, conocerás mejor la geografía. Cuando lees un libro de matemática, tendrás más conocimiento en las matemáticas, pero solamente eso te enseña, digamos, a enriquecer tu conocimiento. Pero cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, cuando tú estudias la Biblia no eres nunca como antes, porque la Biblia, el libro de los libros, la Biblia transforma y cambia al hombre, porque es la palabra de Dios inspirada por Dios. Ateos creyeron en la palabra de Dios, se arrodillaron ante Cristo y lo aceptaron como Salvador personal. Agnósticos dejaron de decir que Dios era una fuerza, vinieron a los pies de Jesús y se convirtieron al Señor. Asesinos dejaron de ser asesinos, ¿verdad? Y el Señor las transformó a través de su palabra. Prostitutas dejaron de ser prostitutas y ahora fueron transformadas por el Señor en su palabra. El pastor Alejandro Bullón dice: he visto en ministerio mucha gente acabada por los vicios, sus sueños hechos pedazos, rotos. He visto, dice, que por ejemplo un 80% de los norteamericanos consultan al horóscopo. Ellos a las cartas, a la quiromancia, ¿verdad? No salen si no consultan a la quiromancia, a las líneas de la mano. Debemos de consultar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace llegar seguros. La palabra de Dios es que transforma vidas que están acabadas, vidas rotas, mujeres que dejaron su hogar y luego leyeron la palabra de Dios y se dieron cuenta y fueron transformados. Hombres que dejaron su familia, sus hijos, su esposa, han vuelto a la casa paterna, porque Dios lo ha transformado. Mira, yo te quiero llevar a la palabra de Dios, aquí en el libro de Génesis, capítulo 1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, sin forma. La tierra estaba desordenada, vacía, en las tinieblas. Estaba sobre de la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una vida que está quebrada, que no tiene sentido, que está inerte. Una familia que ya no tiene comienzo ni fin, puede ser restaurada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vuelve a recrear. Si tú, por ejemplo, está acabado tu matrimonio y tú vienes a Jesús y te arrodillas y le dices: ayúdame, Señor, que estamos perdidos, ya no hayamos qué hacer. Esos pedazos el Señor lo une como un rompecabezas y puedes comenzar de nuevo, porque la palabra de Dios vuelve a recrear. Dice, estaba vacía en las tinieblas y estaba sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre de la faz del agua, de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dice que el Señor contempló un rato toda su creación
y vio que era todo bueno en gran manera. Mucha gente está perdida en los vicios, en la droga, en el robo, en la delincuencia. Alcohólicos que están botados, que duermen en las calles, pero luego si vienen a Jesús y leen la palabra de Dios, pueden ser transformados, de ser hombres dignos de confianza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Por eso dice que el mayor de los milagros más grandes es cuando se convierte una persona en Jesús y acepta a Jesús como su Salvador personal. El pastor Alejandro Bullón dice: ¿cómo he visto asesinos, ladrones, violadores, gente que era peligrosamente, que se escapaba de las cárceles, cómo han conocido la palabra de Dios y han sido personas nuevas, confiables, porque el Señor transformó su vida? Tú que me escuchas, a lo mejor tu vida no tiene sentido, está acabada, hecho pedazos. Quizás tu madre tienes un hijo en la cárcel. Quizás tú estás pasando, has perdido un ser querido, pero el Señor solamente te puede transformar. El Señor te conoce, el Señor te quiere abrazar y te dice: ven a mí, yo te espero. Yo soy tu creador, para mí no hay nada imposible. Podemos comenzar de nuevo esa vida que está quebrada y acabada, que no tiene sentido. Y ahora nos despedimos diciendo: que el Señor te bendiga y te guarde, sea tu amparo y tu fortaleza. Que el Señor alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia y haya paz en ti. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para ti, llama al siguiente teléfono: 996-1019-30, 996-1019-30. Que la sangre de Jesús es eficaz. A través de esta emisora hemos presentado el programa Una luz en el camino, en la conducción de la hermana Oyarzo. Hasta pronto. Dios les bendiga. Limpia al pecador, más vil y paz le da.